Hoy vamos a explicar cómo ordenar fracciones. Si las fracciones tienen el mismo denominador, la cosa es muy sencilla. La más grande será la que mayor numerador tenga. Entonces estas fracciones las ordenaríamos del siguiente modo. En el caso general, lo que vamos a hacer será reducir las fracciones a común denominador y ordenarlas según hemos visto ahora. Bueno, eso es el caso general. Realmente hay, digamos que atajos o formas más eficientes de hacerlos en ciertos casos. El caso general está bien, vale siempre, pero el problema es que nos lleva a muchas cuentas y si tenemos que ordenar muchas fracciones no es nada práctico. Así que vamos a ver una serie de casos en los que se simplificará este proceso y además vamos a poder ordenar un montón de fracciones casi sin hacer cuentas. Lo primero que vamos a ver es qué ocurre si las fracciones tienen el mismo numerador. Si os fijáis en estas dos fracciones, 3 sextos y 3 cuartos, se ve que 3 cuartos es claramente mayor que 3 sextos. Si pensamos un poco, lo que nos dice la fracción es que estamos cogiendo 3 trozos. Y si nosotros tenemos la fracción, la unidad dividida en cuartos, esos trozos son más grandes que si las tenemos divididas en sextos. Así que si las fracciones tienen el mismo numerador, la mayor será la que tenga menor denominador. Otra cosa que vamos a ver es si son mayores que la unidad o no. Si yo tengo 2 tercios y tengo 7 quintos, no voy a tener que mirar nada. Es más grande 7 quintos. Y no porque los números sean más grandes, porque fijaos que si tengo 88 partido de 94, esta fracción con números más grandes es más pequeño que 3 medios que tiene unos números más pequeños. La razón por la que esas fracciones son más grandes es porque son mayores que la unidad. Si el numerador es mayor que el denominador, entonces la fracción es mayor que la unidad. Como podéis ver, 7 quintos es mayor que la unidad porque el numerador es 7 y el denominador 5. Hacemos 5 partes, cogemos 7, quiere decir que hemos cogido las 5 que tendría una tarta entera y 2 más. Pero si nosotros tenemos 88 de 94, no nos hemos llevado una tarta entera. Y si tenemos 3 de 2, hemos cogido una tarta entera y media de otra. Así que una cosa que nos tenemos que fijar es si las fracciones son mayores que la unidad o menores. Ordenaremos por un lado las menores y por otro las mayores. Esta idea se generaliza a 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Por ejemplo, si yo tengo 8 partido de 3, esta fracción es mayor que 2 unidades, pero no llega a 3 unidades. Así que esta fracción será mayor que, por ejemplo, 11 partido de 6, que es mayor que una unidad, pero no llega a 2 unidades, que sería 12 partido de 6. Si yo tengo una fracción como esta, 740 dividido entre 62, pues no sé exactamente cuánto es, pero yo sé que es más grande que 10 unidades, porque 620 partido de 62 serían 10 unidades. Así que yo puedo ordenar automáticamente esta fracción como mayor que otra como 7 medios, porque 7 medios yo sé que no me llega a 4 unidades. 4 unidades serían 8 medios. Esta idea nos va a ser útil cuando tengamos varias fracciones mayores que la unidad. Cuando tenemos ya unas cuantas fracciones que son más pequeñas que la unidad, lo que podemos ver es dónde se encuentran en la mitad. Por ejemplo, 3 quintos es mayor que la mitad, porque la mitad sería 2,5 partido de 5. Y por ejemplo, una fracción como 7 quinceavos sería más pequeña que la mitad estaría en el 7,5. Entonces, si yo quiero comparar estas dos fracciones,
pues como una es mayor que la mitad y como otra es menor que la mitad, pues la comparación también es automática. Tenemos también en algunos casos que nos puede servir una estrategia como la siguiente. Hay fracciones que están muy cerca de la unidad. Cuando digo muy cerca de la unidad, también valdría para muy cerca de 2 unidades, de 3 unidades. Y resulta que podemos ver cuánto les falta para llegar a la unidad. Por ejemplo, tenemos 5 sextos y 8 novenos. He dibujado en el mismo cuadrado lo que representaría 5 sextos y 8 novenos, y a la primera le falta un sexto para llegar a la unidad y a la segunda le falta un noveno para llegar a la unidad. En el dibujo se ve, yo creo que claro, que un noveno es más pequeño que un sexto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos y el un sexto tiene justamente 9 cuadraditos. Entonces el un noveno es más pequeño. También lo podemos ver porque tienen el mismo numerador, entonces un sexto, como tiene el denominador más pequeño, sería más grande y un noveno más pequeño. Entonces resulta que a 8 novenos le falta menos para llegar a la unidad. Así que como a 8 novenos le falta menos para llegar a la unidad, será más grande que 5 sextos. Si tenemos fracciones negativas, estas fracciones serán siempre menores que las positivas. A la hora de ordenar las negativas, lo que vamos a hacer va a ser pasarlas a positivas y después hacer el orden en negativo. Si nosotros tenemos dos fracciones negativas en la recta, las podemos transformar en positivas. Por ejemplo, menos 3 quintos y menos 8 tercios las podemos transformar en 3 quintos y 8 tercios. Estas fracciones ya sabemos que 8 tercios es más grande y estarán en algún lugar de por aquí, 3 quintos y 8 tercios. Si ahora las trasladamos simétricamente con respecto al origen a las negativas, tendremos que una estará por aquí, menos 3 quintos, y la otra estará pues aproximadamente por aquí, menos 8 tercios. Así que si nosotros sabemos que 8 tercios es mayor que 3 quintos, en negativo ocurre justamente al revés. Digamos que como 3 quintos es menos negativa, pues al final será más grande. Por último, vamos a ver un ejemplo completo. Lo primero que vamos a ver es justamente esto último que veíamos. Vamos a ver cuáles son las negativas, y yo tengo dos negativas. Si la paso a positivo, yo sé que 6 quintos va a ser mayor que un tercio, porque 6 quintos es mayor que la unidad y si un tercio no. Y en negativo, justamente al revés, menos 6 quintos será la más negativa, es decir, la más pequeña. Vamos ahora con las que son mayores que la unidad. Tengo solamente dos. Como 84 partido de 21 sería 4, pues esta fracción es mayor que 4, sin llegar a ser 5. Y como 10 quintos son 2 y 5 quintos es 1, pues esta fracción 9 quintos es mayor que 1 sin llegar a ser 2. Así que automáticamente mis dos fracciones mayores serán, y por ese orden, estas dos. El resto de fracciones son todas más pequeñas que la unidad. Así que vamos a ver cuáles son más grandes y cuáles son más pequeñas que la mitad. Si nos fijamos, 3 quintos sería mayor que la mitad, porque la mitad estarían 2 y medio partido 5. 9 décimos también es mayor que la unidad. 3 séptimos, por el contrario, ya no es mayor que la mitad. La mitad sería 3 y medio, pues 3 todavía no llega. Y 7 octavos es mayor, pero 2 quintos no. Así que tendré que comparar 3 séptimos con 2 quintos. Como no se me ocurre nada, igual no hay nada específico para compararlas, pues lo que puedo hacer es reducirlas a común denominador. Pero fijaos que ahora ya solo reduzco un par de fracciones y las cuentas salen sencillitas. 7 lo multiplico por 5, 3 lo multiplico por 5, 5 lo multiplico por 7, 2 lo multiplico por 7. Con eso veo que entre las más pequeñas que la mitad, 2 quintos es un poquito más pequeña que 3 séptimos.
Siempre ordenamos las fracciones que nos dan, no vale poner 14 partido 35. La siguiente es un medio, que es la mitad, y por último tendremos que ordenar las 3 que nos quedan, que son más grandes que la mitad. Me doy cuenta de que 9 partido de 10 es mayor que 7 partido de 8, porque a 9 partido de 10 le queda un décimo para llegar a la unidad, que es menos que un octavo que le quedaría 7 partido de 8. Entonces tendría que ver simplemente cómo se sitúa 3 quintos. Voy a comparar 3 quintos con 7 octavos. Si 3 quintos es menor que 7 octavos, pues ya comparo todas, y si no, tendría que ver la comparación con 9 décimos. Tenemos que 3 quintos puesto en mínimo como múltiplo, reducido como un denominador 40, pues 5 lo multiplico por 8, 3 por 8, 24, 8 lo multiplico por 5, 7 por 5, y resulta que he tenido suerte. 3 quintos es más pequeño que 7 octavos y entonces más pequeño que 9 décimos. Así que finalmente el ejercicio quedaría 3 quintos, 7 octavos y 9 décimos.